Sí, a ver, o Uf. sea, yo, bueno, en el libro, o sea, lo que queda muy patente es que Churchill no para de insistir, No insistir y para. llamar, ¿y cuándo vas a atacar? ¿Y cuándo vas a atacar? Ya sea a Babel, a Alexander, a quien sea, ¿no? Al propio Sí, Montgomery, ¿y cuándo vas a sí, sí, atacar? ¿Y cuándo vas a atacar? Y el otro, espérate, que no tenemos fuerzas todavía, que todavía da. Y no, me sí. da igual, ataca, ataca, ataca. Claro, claro. Claro, porque Churchill pensaba en términos de a largo plazo. O sea, Churchill sabía perfectamente que Estados Unidos tenía que venir en ayuda de Gran Mm, Bretaña. Entonces, la pelea de Churchill es la pelea de conseguir una victoria británica. mm. De hecho, hasta Churchill se mosquea incluso en un momento determinado en que, viendo el orden de batalla del octavo ejército, dice, claro, las divisiones blindadas no figuran como divisiones británicas, figuran como divisiones blindadas, que son las únicas que son británicas. Mientras que la infantería o bien es de los dominios, lo que Ujú. ellos llaman los dominios, neozelandeses, australianos y tal, o bien son tropas indias, del ejército indio. Porque también el oyente tiene que entender una cosa, el ejército británico consta de dos ejércitos diferentes. El ejército de la India y el ejército regular o metropolitano. Y a eso hay que sumar las tropas de los dominios, es decir, las neozelandesas y las australianas, que de todas formas, que además son de las mejores que tienen los británicos, para entendernos, ¿no? Eh, los oficiales los generales de las divisiones australianas y neozelandesas, como pertenecen a regímenes democráticos y tienen parlamentos y todo eso, tienen que consultar las decisiones más difíciles a sus gobiernos, con lo cual crea un problema de compartimentación del mando y dificultades para coordinar todo, ¿no? Mientras que los alemanes, pues, Y, de hecho, y- una democracia parlamentaria no son, eso ya de entrada, o sea que, pero que también haya su rifirrafe en el sentido de que se molestaban que las divisiones neozelandesas, australianas o indias y demás fueran usadas entre comillas como carne de cañón o en sí, ataques frontales o en cualquier caso en operaciones que el número de bajas era alto para que así luego los británicos con sus divisiones blindadas se lucieran, ¿no? También hubo ahí sí, sí. su rifirrafe. Y es que incluso la infantería británica tenía una gran desconfianza hacia las tropas blindadas. Los consideraban que a su vez las tropas blindadas británicas tenían dos orígenes. El Real Cuerpo de Tanques, que era un arma relativamente moderna, muy técnica, que había nacido en la Primera Guerra Mundial, y luego los regimientos de caballería que habían sido transformados en regimientos de tanques, bueno, en regimientos blindados, ¿no? Y estos regimientos de caballería eran ultraelitistas, era la caballería de la guardia, eran de aquellos que se pensaban que estaban todavía en Waterloo, ¿no? Llevaban los colores regimentales en los Uh-huh. guiones de los Shermans, había los oficiales británicos y las tropas británicas nunca se han distinguido mucho por su uniformidad general, ¿no? Entonces había desde tíos que llevaban cuernos de caza, gente con pantalones escoceses, yo qué sé, había cosas miles, ¿no? Bueno, por otras cuestiones también que no tenían que ver con la uniformidad, pero había uno de los, me parece que eran los Scott Greys, que enviaron a uno eh, a ver si encontraba ropa adecuada en el bazar del Cairo, y entonces aquel compró un lote de camisas hawaianas, porque claro, las camisas hawaianas eran de seda y como el uniforme, digamos, es vasto, te va rozando aquí en el cuello Uh-huh. y te hace una rozadura que ahí se te ponen las moscas y no te dejan vivir. En cambio, las camisas estas hawaianas van muy bien porque no te hacen rozaduras, son muy suavecitas. Entonces, debajo de las cazadoras y todo eso, había tíos que llevaban camisas hawaianas. La verdad es que cuando se ven fotos de la guerra del desierto, en fotos de eso, las tropas tienen un aspecto bastante lamentable, ¿eh? Son, Sí, sí. están los pobres muy... Es que era un clima muy riguroso, ¿eh? En Pero todos los sentidos. sí, no, pero que me refería a que eso que dices tú es cierto, ¿no? De que el ejército británico era muy clasista y de hecho cuando había que iniciar alguna evacuación, como fue en Creta o fue en Grecia, e incluso en Dunkerque, ellos primero. Luego ya Sí, si sobra algo ya, pues sí, tenemos aquí un tío de la colonia y no sé qué, pero sí. nosotros primero. Los neozelandeses no eran colonia británica, ¿eh? No eran, por eso se llamaban los dominios. Formaban Bueno, parte de la Commonwealth. uh-huh. No, bueno, y también había griegos, claro, que a esos sí que ya los pobres los dejaron allí, que no, a esos no.
no había en Creta me refiero, pero eran de los dominios, ¿no? No eran, incluso el ejército de la India que también tenía sus propios códigos, unos códigos muy alambicados, producto de las guerras coloniales y tal. Los regimientos del ejército de la India, digamos, regimientos, los oficiales eran británicos, había algunos oficiales indios, digamos que como el 70% de las tropas eran musulmanas, porque los musulmanes eran más fieles al imperio británico que los soldados hindúes, y luego también había sikhs, que los británicos los consideraban grandes soldados, y gurkha, que eran Ujú. relativamente un contingente pequeñito, ¿no? Pero muy encarnizado. Los alemanes los temían, ¿eh? A los gurkha, porque los temían porque la propaganda británica, digamos, decía que pues que castraban a los prisioneros y todo esto, ¿no? Pero bueno, esto era propaganda, ¿eh? No era cierto, ¿eh? Los gurkhas no eran bárbaros, no eran. Pero bueno, hubo sus más y sus menos, ¿eh?